Muy bien. La clase de hoy va a darle continuidad a las estructuras que ya le han ido brindando en clase. Ahora va a tocar realizar la construcción de los antecedentes y el marco teórico. Casi al finalizar esta clase, vamos a ver las citaciones Vancouver. ¿Cómo construir los antecedentes? Yo asumo que de repente en sus clases prácticas sus docentes les han solicitado de 4 a 5 antecedentes para de repente poder orientarlos un poco en el título, o quizás ustedes ya venía con su título en ideas, le fue dando forma y lo respaldó con fuentes o trabajos anteriores realizados. Entonces, aquí vamos a esas investigaciones que usted buscó para dar respaldo a la investigación o al proyecto que usted quiere realizar. Aquí en la clase de hoy le vamos a dar una estructura, porque como el conocimiento que le han brindado toda investigación científica es jerárquica y estructurada, ¿no? Entonces, la construcción del antecedente también tiene que tener una estructura, ¿no? Yo soy la licenciada Mariluz Díaz Cáceres y vamos a iniciar para que usted pueda darle forma a sus antecedentes con la recopilación ya dada. Como les comentaba, el objetivo de esta clase es que usted aprenda a construir sus antecedentes, que usted elabore su marco teórico, diferenciar entre un antecedente y un marco teórico que en algunos alumnos les confuso, citar correctamente usando Vancouver, organizar referencias en formato Vancouver. Muy bien, entonces iniciamos. ¿Puede una investigación considerarse científica sin respaldo teórico? ¿Alguno de ustedes desearía responder a esa pregunta? De repente por ahí tiene alguna idea. A ver, voy a ver quién de ustedes desea participar. A ver, Joy, ¿nos puedes comentar un poquito sobre qué ideas se te vienen a la mente cuando te pregunto, ¿puede una investigación considerarse científica sin respaldo teórico? ¿Qué opinas al respecto? Muy bien, Joy. Muy bien. Gracias por tu colaboración, por tu opinión. ¿Alguien más desea dar una opinión? De repente que tenga alguna idea o se le surge alguna idea. A ver, Carlos, ¿quisieras contribuir con alguna idea? ¿Cuál de los dos, Carlos, profesor? Justo tú acabas de activar tu audio. Usted, alumno, usted. ¿Qué opina sobre, puede una investigación considerarse científica sin respaldo teórico? ¿Tiene el mismo criterio que su compañera Joy o de repente quiere añadir algo más o discrepa con ella? Yo creo que tenemos el mismo punto. Consideramos que una investigación debe ser considerada científica con algo que lo sustente, con una base teórica. Claro. Muy bien. Sí, estimados alumnos, así es, efectivamente, toda investigación requiere un respaldo teórico. Uno, por los derechos de autor de investigaciones anteriores, otro, porque nos brinda solidez en lo que vamos a investigar, ¿no? Le brinda ciertas bases, ¿no? En las cuales nosotros podemos sentar nuevas ideas, ¿no? Y ciertos cambios que podemos darle a la investigación, pero siempre se necesita un respaldo, ¿no? Muy bien, entonces acá toda investigación necesita tener una evidencia previa, un sustento conceptual, una organización científica y unas referencias confiables, ¿no? ¿A qué se refiere cuando indicamos referencias confiables? Cuando nos referimos a referencias confiables, es que usted no necesariamente va a abrir cualquier página, por ejemplo, la página de la OMS, y porque haya alguna publicación de repente efímera en algún momento que puedan poner, o de alguna institución, ¿no? Sea una revista o alguna revista periodística de repente que pone cierta cantidad de, el 80%
de hombres no suelen ir a los establecimientos de salud cuando padecen alguna dolencia. Entonces, y usted puede decir, bueno, la revista tal dijo tal, seguir el link de repente, y está escrito por tal periodista, en tal fecha, en tal año. Entonces, por ejemplo, en esas situaciones, no sería una referencia confiable, ¿no? Nosotros tendríamos que investigar acerca de dónde viene esa fuente real, ¿no? Si ha seguido pautas científicas, ¿no? Entonces, el marco teórico constituye la columna vertebral de toda investigación científica, ¿no? Es aquello en la cual usted va a sumergir también como definiciones principales a sus variables, a las variables que usted presenta en el título, ¿no? Ya. ¿Qué son los antecedentes? Son investigaciones previas relacionadas con el problema de estudio, ¿no? ¿Qué funciones tienen los antecedentes? Identificar los conocimientos existentes, es decir, si usted realizó su título y su título tiene una o dos o tres variables, los antecedentes en los cuales usted quiera respaldar su trabajo o usted quiera buscar, ¿no? para dar soporte o base a la investigación que realiza, tiene que considerar esas variables, ¿no? No puede buscar cualquier o relacionar cualquier tipo de investigación al proyecto que usted está realizando, ¿no? Tiene que considerar que sea la variable dependiente o independiente, o de repente solo está trabajando con una variable, usted tiene que, los antecedentes que usted busque, tiene que estar inmersas esas variables, ¿no? También tiene que ser considerado en esos antecedentes una variable principal, ¿no? Detectar vacíos científicos, ¿no? Los antecedentes también nos pueden ayudar a esos proyectos que de repente no están, no tienen toda la forma precisa, ¿no? que queremos darle, ¿no? Evitar duplicidad investigativa, ¿no? Los famosos plagios o copias, ¿no? O de repente la investigación que usted está realizando tal cual ya fue realizada anteriormente, ¿no? Entonces, es importante indagar sobre lo que nosotros queremos investigar, sobre la problemática que queremos resolver, ¿no? Y fundamentar el estudio como dos de sus compañeros lo han indicado, ¿no? ¿A qué responde un antecedente, no? ¿Con qué interrogante podemos darle inicio a un antecedente? ¿Qué se ha investigado previamente? Sería la interrogante, ¿no? Si yo quiero realizar un determinado proyecto de investigación, entonces yo tengo que considerar que si ese proyecto que ya ha habido realizaciones similares, de repente no necesariamente, de repente es una investigación algo nueva donde no consigo muchos antecedentes, pero por ahí una variable o una recategorización de las variables o desmenuzando una de las variables puedo conseguir un antecedente, ¿no? Que me brinde respaldo y soporte. Tipos de antecedente. Dentro de los tipos de antecedentes lo vamos a clasificar como internacionales, como nacionales y locales, ¿no? Los internacionales vamos a hablar a nivel de otros países, puede ser de repente europeos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Otros países que han investigado acerca de las variables que nosotros queremos realizar en nuestro título, ¿no? ¿Qué investigaciones previas? Considere usted que lo mínimo son, lo más alejado que puede ser son 5 años, ¿no? Y lo más cercano, de repente, si es actualizado, es mejor, ¿no? Son 5 años que la universidad otorga como muy lejana la fecha del antecedente que usted quiere acoplar, ¿no? Si usted encontró un artículo, estamos 2026, del 2020, 2019, hay que reevaluar y continuar buscando un antecedente que de repente pueda ser del 2024, del 2020, en este caso sería, perdón, del 2021, lo máximo, ¿no? Antecedentes nacionales. Aquellas investigaciones que tienen similitud con su proyecto, pero que se han realizado en nuestro país, ¿no? De repente por ahí encontrar, como les indico, no todas las variables, no con la exactitud del título al que estamos investigando, pero por ahí de repente la variable independiente, la variable dependiente, pero sí o sí
tiene que estar inmersa una de las variables de nuestro título en el antecedente que queremos recopilar. Y las antecedentes locales que dan a referencia en la institución que usted va a realizar su investigación, ¿no? Donde usted va a recopilar su muestra, ¿no? De repente en el Hospital Almenara, de repente en el Hospital Loaiza, de repente en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, usted puede buscar si en esa institución ya se han realizado investigaciones semejantes a las que usted ha realizado, ¿no? De repente con una variable compatible, con dos variables compatibles, ¿no? Entonces, es importante seguir esa jerarquía. Cuando usted en el Word enumere sus antecedentes, considere primero la relación internacional, la relación nacional y la relación local, ¿no? Usted puede colocar 3 o 4 antecedentes internacionales, 3 o 4 nacionales y por ahí 2 o 3 institucionales o locales, ¿no? Entonces, la recomendación metodológica sería ir, como les indicaba, de lo global o de lo internacional a lo nacional y luego lo institucional o local, ¿no? Estructura de los antecedentes. Muy bien, profesora, ya hemos entendido que hasta dónde podemos abarcar con nuestros antecedentes, pero una vez que he recopilado mis 10, 15 antecedentes, ¿cómo lo estructuro? ¿Cómo puedo redactarlo en el Word? ¿Qué estructura sigue? Muy bien, usted está a frente del cuadro de cómo seguir esa estructura. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es el autor y el año. ¿Qué va a responder a esa pregunta de quién investigó? ¿No? Usted lee su artículo científico, de repente lee una tesis que se asemejó a la investigación que usted realiza y usted se evoca en quién investigó, que es la primera parte en la que tiene que ir el párrafo en donde usted va a redactar el antecedente. Luego usted se puede dirigir hacia los objetivos, ¿ya? ¿Y qué tiene que responder estos objetivos? ¿Qué buscó el investigador al realizar ese artículo, valga la redundancia, esa investigación? ¿Qué buscó el investigador? ¿No? ¿Cuáles fueron los objetivos? Usted lee los objetivos que realizó ese investigador y los redacta, ¿no? Metodología. ¿Qué metodología usó? ¿No? Prospectivo, retrospectivo, de repente es cuantitativo, cualitativo. Considere que tiene que ser compatible a la investigación que usted está realizando, ¿no? Entonces, ¿cómo investigó? ¿No? Nosotros, dentro del artículo que vamos a leer, tenemos que responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo investigó? ¿No? Entonces, usted, luego de haber puesto el autor, el año, el objetivo, redacta de la manera metodológica qué es lo que le indica o qué responde su artículo a cómo se investigó, ¿no? Y nos vamos a los resultados. ¿Qué encontró, no? No hay que expandirnos demasiado en los resultados, hay que tratar de ser bastante concisos, sustanciales en lo que realmente se considera. Por decir, si usted proyecta en su investigación que lo que usted sustente en su hipótesis puede ser certera o afirmativa, y si en los resultados del artículo que usted está leyendo de este autor también es certero, hay que tratar de ser sustancial, ¿no? Resumir de qué forma es que se llegó a confirmar esa hipótesis, ¿no? Y la conclusión, ¿no? ¿Qué conclusión tuvo el autor, ¿no? ¿Qué concluyó con la investigación, ¿no? Entonces, estos 5 elementos serían el esquema sucesivo uno de otro de cómo estructurar el antecedente, ¿no? Entonces, la forma práctica, quién investigó, qué hizo, qué encontró, ¿no? Un claro ejemplo de antecedente, claro, esto es, lo he acortado para que no se vea tan extenso, pero todo va a ser dependiente al artículo que usted haya encontrado, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la estructura del esquema que les indiqué, primero va el autor, luego el año, y mire usted acá, Pérez et al. Punto, entre paréntesis, 2022, que fue el año, ¿no? Entonces, dentro de lo explicado anteriormente, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se llama el autor? A ver, Iván, ¿estás ahí, Iván? Iván.
Iván Leiva. Se llama Pérez, profesora. Muy bien. ¿Y alguno de ustedes sabe qué significa et al? Que fue realizada la investigación por más de 3 Muy autores. bien, correctamente. Entonces, así es, estimados alumnos. El autor, según el esquema que les mostré anteriormente, autor y año, en este caso sería Pérez, et al significa, como dice su compañero, que esta investigación no solamente es del autor Pérez, sino cuenta con 2, 3 o más autores, pero se hace mención al que tiene mayor renombre, ¿no? En este caso, o al que fue puesto en primera línea en la investigación. En este caso es el autor Pérez. El año en que fue realizada la investigación, que en este caso sería 2022, y luego indican, evaluaron la eficacia diagnóstica de la tomografía multicorte en pacientes politraumatizados. ¿A qué le da referencia eso? Al objetivo. El objetivo que tuvieron al realizar la investigación. Evaluaron la eficacia, o en este caso, si redactamos el objetivo como tal, tendría que ser, al iniciar con un verbo indefinido, sería evaluar la eficacia diagnóstica de la tomografía multicorte en pacientes politraumatizados, pero como usted está redactando la investigación, que usted le va a servir como base, más usted no lo hizo, usted redacta, evaluaron, porque usted no está incluido en la investigación. Usted no realizó la investigación, ¿no? Entonces, evaluaron la eficacia diagnóstica de la tomografía multicorte en pacientes politraumatizados. Realizaron un estudio descriptivo de realizaron un estudio descriptivo. ¿A qué nos da a sonar? A la metodología de la investigación. Hay múltiples investigaciones que en las clases teóricas que vamos a ir brindando a futuro en otros días, en lo sucesivo van a poder indicarle sobre la metodología de la investigación. Hay investigaciones descriptivas, como lo indica aquí, hay investigaciones observacionales, hay investigaciones cuasi experimentales, relacionales, correlacionales. Hay un sinfín de investigaciones, pero es importante que usted en la redacción del antecedente mencione qué metodología usó el autor. Entonces, aquí, por ejemplo, según la estructura que les he esquematizado, la parte metodológica, aquí ponen, realizaron un estudio descriptivo en 120 pacientes. Entonces, ya sabe usted qué tipo de estudio o qué metodología usó. ¿Qué metodología fue? Descriptiva, ¿no? Muy bien. Entonces, en 120 pacientes sí encontraron sensibilidad diagnóstica del 92%. Entonces, mire usted, con tan solo haber mencionado, realizaron un estudio descriptivo, ahí está la parte metodológica, pero dentro de la investigación que usted vaya a tomar como fuente, va a ser más minucioso o más detallado la parte metodológica, que usted puede incluir. Usted puede incluir más a detalle para que le dé afinidad o le dé más fuerza al antecedente que usted está involucrando, ¿no? Porque de repente quizá la investigación metodológica, el antecedente que usted encontró, se acopla con el tipo de investigación que usted va a hacer, la parte metodológica que usted está aplicando de repente también coincide con el autor, cosa que no está mal, ¿no? En 120 pacientes sí encontraron sensibilidad diagnóstica del 92%. Esta parte que indica en 120 pacientes sí encontraron sensibilidad diagnóstica del 92%, ¿a qué le hace referencia? A resultados, como indiqué en el cuadro pasado. Perdón. Después de la metodología, los resultados, ¿no? Entonces, esas palabras de en 120 pacientes, en 120 pacientes si encontraron sensibilidad diagnóstica del 92%, vendría a representar el resultado. Y la concluyeron que la tomografía multicorte mejora el diagnóstico temprano. Es decir, inicialmente su objetivo fue evaluar la eficacia diagnóstica de la tomografía multicorte en pacientes politraumatizados. Y mire usted, al concluir, afirma que dicha eficacia diagnóstica, concluyeron que la tomografía multicorte mejora el diagnóstico. Entonces, sí, hay una considerable eficacia de la tomografía frente a pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces, este ejemplo
está abreviado, pero usted al leer su artículo o la investigación que considera para dar respaldo a su proyecto, usted puede concretar con todo lo que indica ese antecedente, pero siguiendo estas pautas, ¿no? Autor y año, objetivo, metodología, resultados y conclusión, ¿no? Aquí también lo menciono. Autor, objetivo, método o metodología, resultado y conclusión. Errores frecuentes que a veces se cometen en los antecedentes. Por ejemplo, hay que evitar copiar los resúmenes completos. A veces el alumno considera que, bueno, es el antecedente, hay que copiarlo tal cual. No, alumno. Usted tiene que leer todo el antecedente y seguir la estructura que les acabo de mencionar, pero con sus palabras. Claro, hay cosas que dentro de los resultados, las cifras numéricas tienen que ser puestas tal cual, pero en lo considerable tratar de parafrasear, ¿no? Parafrasear, darle forma con el entendimiento que usted tuvo acerca de lo que leyó en el antecedente, ¿no? Usar otras cosas que tenemos que evitar es usar información sin análisis, ¿no? Como les indicaba, usted tiene que leer, analizar la información y redactar, ¿no? Emplear fuentes desactualizadas, fuera de los rangos de la cantidad de años como máximo que les indiqué o como mínimo. No relacionar antecedentes con el tema, ¿no? Aquí es lo que les he estado mencionando desde el inicio, que su título puede tener 1, 2, 3 variables, las variables que usted como investigador considere pertinente, pero los antecedentes que usted busque tiene que tener relación con al menos una variable de la que usted ha mencionado en su título. Entonces, tiene que haber esa relación. No es que a mí me sonó, estoy hablando de repente, una de las variables en mi investigación es tomografías en pancreatitis. Pero yo me lanzo a buscar efectividad de la tomografía en pacientes politraumatizados. O sea, la palabra tomografía como tal sí está inmersa, pero una palabra no necesariamente es definida como una variable. Una variable es una característica, ¿no? Entonces, usted tiene que considerar que dentro de sus variables, el antecedente que usted busque también tiene que estar relacionado. O sea, tiene que hacer mención a la variable como tal, no a una palabra, sino a la variable. Omitir referencias. A veces redactan y no le dan el derecho al autor. O sea, usted redactó, si usted hace un párrafo completo sin mencionar de dónde se le originó eso que redactó, no es confiable ese párrafo. Usted tiene que mencionar qué autor, no disminuir o anular los derechos de autor, ¿no? Y dentro de las recomendaciones, utilizar, para evitar todo lo mencionado, utilizar PubMed, ¿no? Scopus, Scielo, Google Scholar, que es muy bueno, ¿no? En realidad son fuentes muy confiables para buscar antecedentes. Muy bien. Entonces, ahora, después de haber redactado nuestro antecedente, el segundo paso de nuestra estructura para el proyecto de investigación sería el marco teórico. Entonces, vamos a darle un fundamento a este marco teórico, ¿no? ¿Qué vendría a ser el marco teórico? Vendría a ser un conjunto de teorías o conceptos, definiciones o fundamentos científicos que sustentan nuestro estudio. ¿Qué función va a tener este marco teórico dentro de nuestro proyecto de investigación? 1, explicar el problema. Explicar el problema, sustentar variables, relacionar teorías y guiar la hipótesis. Aquí, estimado alumno, usted tiene que básicamente de todo el título que usted ha formado, las variables tienen que estar bien definidas en su marco teórico. Ninguna de las variables no puede dejar de existir dentro del marco teórico. ¿Por qué? Porque no solamente considere usted que su investigación no solamente va a ser leída por otra persona que sabe del método científico, es decir, o de otro investigador, sino también cualquier otra persona que tenga interés en realizar o de repente en entender un poco acerca de la investigación que usted ha realizado. Entonces, con el marco teórico, esa persona
que es ajena al área al que usted corresponde, pueda ir dándole entendimiento a aquello que usted ha realizado, ¿no? Entonces, usted en su marco teórico se puede explayar, no hay un límite, ¿no? Pero sí, la consideración es que usted, dentro de su marco teórico, defina sus variables y aquellas otras definiciones que le den entendimiento a esas variables. Por decir, si usted está haciendo de repente una investigación o su proyecto se titula relacionado a ecografía, ¿no? Entonces, usted puede, a una patología en ecografía, usted puede mencionar la patología, mencionar acerca de ecografía y qué relación está buscando de repente con la patología y ecografía. Usted tiene que buscar las palabras, ¿no?, que considere que deberían ser mencionadas para que su investigación sea entendible, ¿no? De repente usted en esa ecografía quiere hallar alguna medida, ¿no? Entonces usted tiene que mencionar el concepto de esa medida, quién realizó, cómo es que se realiza, cómo es que llego a eso, ¿no? Si usted está haciendo de repente una investigación cuasi experimental o experimental y usted tiene planteada una hipótesis, ¿no? Entonces dentro de la interrogante de su hipótesis, usted a las palabras de esa hipótesis tiene que dar la definición dentro del marco teórico también, para que cualquier persona que pueda leer su investigación pueda entender lo que usted investigó. No necesariamente su investigación va a ser leída por una persona de su área. Considere que cualquier persona puede leer su investigación y que al ser leída, esta persona debe entender lo que usted intentó hacer, debe entender por qué realizó esos objetivos y por qué usted concluyó de esa manera. Entonces, ahí indica, ¿no? Sus funciones: sustentar sus variables, como le mencioné, relacionar las teorías. Si usted va de repente querer correlacionar o comparar el cálculo de un volumen manual que hace un médico reloj frente a de repente un cálculo con el uso de alguna herramienta de resonancia, de tomografía, de medicina nuclear, de ecografía, y usted quiere comparar estas medidas, cómo es que se hace el cálculo manual frente a este cálculo con esta herramienta que me da mi plataforma de mi equipo. Entonces, yo tendría que buscar esta relación, y para buscar esta relación yo tengo que mencionar esto también en mi marco teórico, ¿no? Tanto de dónde se originó la fórmula manual, de dónde se originó la fórmula de la plataforma, cuáles son los márgenes de errores, cómo llego a relacionarlo, ¿no? Etcétera. Y, como les indicaba, guiar la hipótesis. Si de repente usted va a hacer una investigación cuasi experimental o experimental y usted tiene planteada una hipótesis, dentro de las palabras de la hipótesis también tienen que ir inmersas en su marco teórico, ¿no? Es así como podemos mencionar que el marco teórico explica científicamente el fenómeno investigado, ¿no? Considere eso. Entonces, muy bien. Y ahora, así como les expliqué cuál es el esquema para realizar un antecedente, hay que considerar también un esquema o darle forma, ¿no?, al marco teórico. ¿Cuál es la estructura, no? Entonces, dentro de los componentes principales tenemos a las bases teóricas, ¿no?, que son las bases teóricas científicas, las bases conceptuales, ¿no?, que son las definiciones y términos, ¿no?, en las cuales está basado nuestro título, bases legales, normativas, ¿no?, que usualmente las bases legales normativas, de repente si hacemos trabajos experimentales, necesitamos algunos códigos de ética que de repente por ahí podamos mencionar, ¿no?, algún respaldo. Y estas bases legales también son usadas más para las carreras de derecho, ¿no? Y variables que vendría a ser, como les indicaba, dentro de su título de proyecto, ¿no?, ¿qué variables está usando usted? Estas tienen que ser, cada palabra, mencionadas dentro del marco teórico, ¿ya? Así usted diga, no, pero ya todos sabemos qué es la tomografía, licenciada, ya todos sabemos qué es la ecografía, ya todos... No, joven, usted tiene que, porque no necesariamente alguien de su área va a leer su proyecto. Puede ser de repente un cardiólogo que desconoce del área, puede ser de repente endocrinólogo y no quiere conocer acerca de lo que usted ha investigado. Entonces, ese lector tiene que entender su propósito. A raíz del marco teórico que usted ha puesto, le va a brindar ese entendimiento. Por ejemplo, aquí está una variable, calidad diagnóstica, ¿no? Calidad diagnóstica. Entonces, usted tiene que hacer mención de la calidad diagnóstica, de repente por ahí explicar un poquito de
¿Cuáles son los factores que se ven inmersos en la calidad diagnóstica? De repente, el uso de parámetros, el contraste, o sea, todo aquello que englomera calidad diagnóstica también debería ser mencionado en su marco teórico, ¿no? Y el marco teórico también tiene que ser parafraseado, joven, y respaldado por un autor. No es que ya yo copio y pego y la información que recopilé y ahí queda mi marco teórico. No, usted lee de una fuente confiable y transcribe de forma que usted pueda brindar lo que entendió de aquella fuente, ¿no? Construcción del marco teórico, ¿cuáles son los pasos metodológicos o la estructura, ¿no? Paso 1, identificar las variables. Las primeras definiciones que usted tendría que mencionar son las variables que están dentro de su título. Paso 2, buscar literatura científica, ¿no? Literatura que respalde estos conceptos. Paso 3, seleccionar teorías relevantes, ¿no? No es que tampoco se va a explayar demasiado, ¿no? Pero sí aquello, como le vuelvo a indicar, que pueda hacer que esas definiciones que de repente no cualquiera las puede entender, pueda de repente brindarle algún soporte con alguna otra información adicional, ¿no? Paso 4, organizar información, ¿no? Según el esquema, priorizar primero las variables, luego las definiciones que merecen ser mencionadas para que éstas puedan ser entendidas. Paso 5, redactar de lo general a lo específico, ¿no? Y paso 6, citar correctamente, que es al finalizar esta clase, vamos a mostrarle cómo citar correctamente, ¿no? Entonces, como les había mencionado, Cielo Perú, Scopus, ¿no? PubMed son muy buenas bases muy buenas referencias para poder encontrar nuestras bases científicas. Muy bien. Ahora, introducción a Vancouver, ¿no? Nosotros para poder realizar nuestro marco teórico, lo tenemos al momento de redactar y de brindarle un respaldo acerca de dónde hemos concluido ese párrafo que hemos podido agregar o esa definición a ese término dentro del marco teórico, tenemos que hacerlo de tal forma de seguir un estilo de citación, ¿no? Vancouver es uno de esos, ¿no? Es un estilo de citación. También, no sé si de repente han escuchado APA o Chicago, ¿no? Pero dentro de las ciencias de la salud, la citación que nos respalda o nos ayuda más es Vancouver, ¿no? Entonces, ¿qué es Vancouver? Es un sistema de citación utilizado en las ciencias médicas. ¿Qué características requiere? Numeración correlativa. O sea, si usted de repente extrajo información acerca de un artículo científico, ese artículo científico, según la numeración de su párrafo, si en el primer párrafo usted usó un determinado artículo científico, pues usted define ese artículo como número 1 al terminar el párrafo, ¿no? En la cual usted extrajo o pudo redactar esas ideas, ¿no? Entonces, ese orden no puede ser primero 1, luego 2, 3, luego de nuevo 3, 4, o sea, tiene que seguir un orden, ¿no? Y asimismo, si usted de repente, dentro de sus párrafos, cree que no solamente el primer párrafo debe ser considerado ese autor, sino de repente, más adelante en los sucesivos párrafos o definiciones también debo considerar el mismo autor porque la idea del autor es muy buena, entonces usted puede también hacer mención, pero no le va a originar un nuevo número a ese autor. Ya ese autor que usted usó o esa revista a la que usted se basó, ya tiene un número, un código inicial, entonces ese mismo código se repite en el párrafo número 10 que usted de repente quiso volver a hacer mención, ¿no? Entonces, por eso dice numeración correlativa. Citas breves, ¿no? No podemos excedernos más de 40 palabras para citar textualmente lo que indica un autor. ¿Por qué? Hay múltiples motivos, ¿no? Uno de ellos es que cuando usted pasa el Turnitin, el que va a pasar su proyecto, al citar textualmente, tal cual, que no es que está mal, porque en algunas investigaciones se requiere hacer mención exclusiva de lo que el autor indica, pero citarlo
implica 40 palabras. Si usted constantemente está citando textualmente lo que indica el autor, cuando usted pase el Turnitin, se va a identificar como un gran porcentaje de plagio, lo cual no es conveniente tampoco para un proyecto de investigación. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Hay que, en lo que no sea mínimo y necesario, las citas, ¿no? Referencias enumeradas, como les indicaba, la correlación de los números según los autores que hemos ido utilizando, y si repetimos, de repente en otra definición al mismo autor o a la misma revista, conservar el número que le otorgamos, ¿no? Y uso internacional, ¿no? Es de uso internacional la citación Vancouver. Un ejemplo, la radiación ionizante puede producir daño celular, ¿no? Aquí le di mención de dónde adquirí esta definición, le di mención a de una determinada revista, le di mención 1, ¿no? Tipos de cita. Bueno, vamos a encontrar una de ellas, que es la cita textual, como les indicaba, en la cual usted transcribe literalmente lo que menciona el autor. En esta cita se le recomienda que sea breve, ¿no? Con menos de 5 renglones, usualmente indican hasta un máximo de 40 palabras, que se debe colocar entre comillas, ¿ya? Todo aquello que usted copie tal cual lo dijo el autor, usted tiene que colocarlo entre comillas. Si usted no coloca entre comillas, la persona que lee y sabe de citas Vancouver va a considerar que eso es un parafraseo y no es una cita textual o son palabras tal cual lo dijo el autor. Entonces va a ser considerado plagio también. Pero si usted lo cita entre comillas, se va a considerar que usted siguió la cita textual del autor. Y el número de la cita se coloca al final, ¿no? El número, como les di la referencia acá en este caso, la radiación ionizante puede producir daño celular, entre paréntesis 1, ¿no? Entonces usted ahí también coloca entre paréntesis el número, ¿no? En la cual, qué número le otorgó a ese autor o en qué número va de párrafo, ¿no? Colocando según el seguimiento de las revistas. Después de las comillas y antes del signo de puntuación. O sea, usted una vez que ha puesto la cita textual del autor, usted lo coloca entre comillas, coloca el paréntesis del número que va a otorgar a esa revista y al final le coloca la puntuación. Tiene que seguir la estructura que está indicada aquí, joven, porque si usted le coloca el punto antes, usted le coloca la comilla después del punto o después de la numerología que le otorgó, está mal, ¿ya? Entonces acá le pongo un ejemplo para que usted se pueda guiar y tomar una referencia. Ejemplo, mire usted, esta es una cita textual, presencie usted la comilla al inicio, la comilla al final, y bueno, acá me falta el paréntesis, pero aquí está la numerología. Y después de la numerología está el punto, ¿ya? Entonces dice, entre el 30% y el 60% de las muertes de neonatos se producen en niños cuyo peso al nacer es menor de 1.5 kilogramos y gira de 60% y 80% del acogimiento en áreas de cuidados intensivos neonatales alrededor del mundo son causadas por afecciones de salud asociadas al parto pretérmino. Entonces, todo ese texto que ustedes pueden leer ahí es tal cual fue mencionado por el autor. ¿Y cómo yo lo sé? Por las comillas que se ha usado, por la numerología posterior a las comillas y por el punto que se puso después de esa numerología que se le otorgó. Después de una cita textual, otro tipo de cita son de paráfrasis. Esta cita es como lo que le venía indicando el parafraseo, lo que usted explica con sus propias ideas. Va dentro del texto, pero sin comillas. Todo aquello que usted no coloque tal cual el autor lo indica en su revista, en su libro o en la fuente que usted haya tomado, no, si es que no está colocando las mismas palabras exactas, usted no ponga comillas, porque significa que usted ha parafraseado, ha leído eso y lo que ha entendido lo ha expresado en la redacción. Entonces, van dentro del texto, pero sin comillas, y la numeración de la cita va al final antes del signo de puntuación, ¿ya?
Aquí hay otro ejemplo. Una variedad de estudios ha encontrado una correlación entre el bajo peso en el nacimiento, teniendo como consecuencia un retardo del desarrollo neuronal, hemorragia cerebral, problemas en el sistema respiratorio, entre otros problemas de salud que requieren de atención médica duradera. Entonces, podemos entender con lo que vemos en este párrafo que el que redactó no fue textual con el autor, sino usó sus propias palabras. ¿Por qué? Porque no lleva comillas, ¿no? Pero sin embargo, a pesar que no citó tal cual, igual le brinda el respaldo al autor poniéndole el número que le otorga como referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que la idea se le ocurrió de la nada, sino a raíz de esa investigación que hizo ese autor, ¿no? Él pudo redactar este párrafo. Pautas para la citación. Las citas deben ser incluidas en la misma redacción del texto y siguen una secuencia numérica según el orden de aparición en el texto. Entonces, como le explicaba hace un momento, usted le va a dar un orden a cada autor del que usted se va a respaldar según la investigación que haya hecho este autor. Usted le va a otorgar un orden numérico, ¿no? Entonces, conforme a cada párrafo del que usted se haya basado, usted va a ir tomando ese mismo número. Si usted, el párrafo número 1 se basó en ese autor, pues y ese autor le dio el número 1, usted pone el número 1. Si después de 5 párrafos adicionales vuelve a mencionar otra idea que le gustó dentro de la investigación que hizo ese autor, pues usted lo vuelve a mencionar con el número 1, porque ese es el número que le representa esa fuente, ¿no? Es así como se cita en Vancouver. La cita en el texto estará compuesta por un número arábigo, ¿no? En superíndice, este número corresponderá al que se indique en la lista de referencias bibliográficas, ¿no? ¿Dónde enumero yo, profesora? Al final, en las referencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos un texto, ¿no? A ver, vamos a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la lectura del texto. Areli, ¿estás? Sí, licenciada. ¿Estoy mostrando las diapositivas, chicos? Sí, se ve. Ah, ya, ok, gracias. Areli, ¿nos puedes ayudar con este texto, por favor? Que indica, en el texto, el trabajo de parto. ¿Nos puedes ¿quiere que lo lea? Sí, por favor. Ya, bueno. En el texto, el trabajo de parto y el parto mismo son procesos fisiológicos para el nacimiento de un recién nacido. Sin embargo, a menudo podrían presentarse dificultades en esta etapa que conllevan al parto distóxico, los cuales contribuyen en el incremento de mortalidad materna y perinatal. Además, se podría presentar un trabajo de parto prematuro, donde el cuello uterino se dilata y se borra, y el dolor más próximo son las contracciones leves e irregulares. En la primera etapa, periodo de dilatación o trabajo de parto cuenta con 2 fases, inicial y activa. Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que se va haciendo más delgado hasta llegar a desaparecer y casi a confundirse con el resto del útero. Estos cambios permiten que el feto pase a la vagina. Muy bien, gracias, Arely. Entonces, jóvenes, en este texto podemos visualizar diferentes números arábigos en la parte superior. 1, 2, mira, sigue en la flechita, otra vez 1 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan referencia según las citaciones Vancouver? Por ejemplo, yo puedo definir que esta primera oración, hasta este punto, fue respaldado, según este número arábigo, por el número 1 que me da la lista de referencias. O sea, la parte final de mi proyecto va a tener una lista de referencias. Ya. El número 1 de esa lista de referencias, yo puedo considerar que este autor se basó en las ideas del autor Carreño para poder llegar a esta conclusión. Ahora, quiero hacer la pregunta, a ver un ratito. ¿A quiénes tenemos por aquí?
Fabricio Miguel. Fabricio Miguel, ¿estás ahí? Fabricio, Sí, profesora. ¿qué tal? Dígame. Buenas tardes. Fabricio, según esta primera oración hasta este punto, para ti, de lo que ya acabo de explicar, ¿una cita textual o una cita parafraseada? Hasta este punto, hasta el número 1. Profesora, no sé si es mi internet, pero solo me aparece su nombre a mí. ¿Mi nombre? ¿No se nota que estoy compartiendo pantalla? Es su internet. ¿Algún otro alumno que sí pueda ver que me confirme que está viendo lo que estoy compartiendo, por favor? Sí, profesora, sí se ve su pantalla. Sí, sí se puede ver, ya, genial. Por favor, alguien que desee compartir lo que entendió según lo que expliqué, porque mira, para mí, chicos, es importante que me entiendan, porque estas citaciones es de suma importancia para que ustedes puedan realizar su proyecto con una buena esquema y de una manera estructurada, siguiendo el estilo que solicita la universidad, que en este caso es un estilo Vancouver. Entonces, miren, dice, el trabajo de parto, toda esa primera oración hasta donde está la parte de parco discósico, y lleva la numerología 1, toda esa oración, ¿qué nos da a entender? Si no tiene comillas, es una cita parafraseada. Quiere decir que el autor que redactó este texto no necesariamente ha pegado o no ha pegado textualmente lo que el autor ha indicado, sino ha usado sus propias palabras. Ya, el entendimiento que él ha tenido a raíz del conocimiento que ha brindado Carreño, ¿no? O las definiciones que ha brindado Carreño, él ha podido escribir o redactar hasta esta oración. Entonces, luego continúa, ¿no? Continúa brindando un par de oraciones más y luego cita número 2, ¿no? Pone un 2 arábigo. Entonces, ¿qué significa este 2? Que se basó para todo ese texto, desde las palabras los cuales hasta irregulares, toda esa idea o esa redacción, él lo sacó de las ideas del autor Ochoa, ¿no? Entonces, ¿es textual o parafraseo? Es parafraseo. ¿Por qué? Porque no va entre comillas, ¿ya? Y miren ustedes, las primeras oraciones tienen el número 1, luego él sigue el número 2, luego sigue el número nuevamente 1. O sea, ¿a qué voy con referencia a este texto? Que no necesariamente usted va a seguir 1, 2, 3, 4, 5. No, si usted considera que el autor tiene otras nuevas ideas a las que usted puede incorporar, pues usted, como ya le otorgó un número a Carreño, entonces quiere decir que estas primeras oraciones se originan de las ideas del autor Carreño, y esta oración, desde donde indica en la primera etapa hasta donde termina inicial y activa, también son de Carreño. Entonces, hay que considerar ello. Ya, jóvenes, no necesariamente tiene que ir enumeradas en orden y no pueden ser repetidas. No, sí pueden ser repetidas si la información nos es válida para poder darle forma al texto, sí pueden ser repetidas, pero con la numerología que le otorgamos según la referencia, ¿ya? El número colocado va a representar al autor, como les indicaba, y al documento del mismo. Si un autor tiene varios títulos de documentos utilizados en el mismo texto, cada título debe tener una numerología individual en las referencias bibliográficas. Si se desea agregar a la cita un dato sobre el autor porque se considera que es importante para la comprensión de lo citado, o porque se debe hacer énfasis en él, simplemente se pone el primer apellido del autor al inicio de la cita y a continuación se coloca el número correlativo en superíndice, ¿no? Por ejemplo, como cita textual, como indica Gómez, que es el autor, va en Arabio Superior 1, 2 puntos, entre comillas, muchos europeos consideran que ingerir gluten repercute en la salud física. Entonces, eso que va entre comillas, usted lo va a buscar en la investigación o el libro que dijo el autor Gómez y usted lo va a encontrar tal cual. Ninguna palabra va a ser modificada, tal cual. ¿Y por qué? Porque ahí está citado entre comillas. Entonces, si fuera cita paráfrasis, no sería así, sino sería
el autor Gómez, la numerología 1, pero ya sería, menciona que una variedad de estudios ha encontrado una correlación entre el bajo peso en el nacimiento, teniendo como consecuencia un retardo de desarrollo neuronal, hemorragia cerebral, ¿no? O sea, lo explica con sus palabras, ¿no? Mire usted una sola línea, cómo puede desglosarse en 3, 4 líneas cuando el autor entiende lo que se menciona, ¿no? Si realiza una cita utilizando más de una referencia, se ponen los números separados por comas en superíndice. Si los números son más de 2 y correlativos, se separan con un guión. Ejemplos para citas múltiples, por ejemplo, si unas determinadas oraciones son respaldadas por varios autores, yo puedo hacer citaciones consecutivas. ¿A qué se le llama a esto? Cuando le brindamos un número de un determinado autor, pero también tuvo un respaldo de otra referencia de otro autor, pues ponemos ambos autores, ¿no? Por ejemplo, la referencia del autor número 2 con la referencia del autor número 5 en este caso, ¿no? Son sucesivos, ¿no? O cuando hay solo 2 números o los números no son consecutivos, no hay problema. Usted puede igual citar, no hay inconvenientes, pero son basados en guión. Cuando los números, por ejemplo, usted quiere citar al autor que lo puso como referencia 4 y con el autor que puso como referencia 8, como no hay una secuencia o no es consecutivo, usted le pone guión. Pero si fuera un autor de referencia 1 con el autor de referencia 2, usted en ese párrafo formado así, usted le pone 1,2 porque es consecutivo. La coma se usa solo cuando la referencia fue consecutiva y el guión cuando la referencia que usamos son de repente de autores que se llevan trechos de números, ¿no? Por ejemplo, aquí, según García et al., ya sabemos qué significa et al., con el superíndice 1, generalmente se inserta una vía intravenosa en el brazo de la mujer durante el parto en un hospital. Esta vía se utiliza para administrar líquidos para evitar una deshidratación y, en caso de ser necesario, para administrar fármacos, ¿no? En el estilo Vancouver no se recomienda hacer citas de segundas fuentes, es decir, cita de citas. Se debe incluir solo los documentos de fuente primaria u original. Como les comentaba, si yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación sobre la obesidad y por ahí veo alguna revista, ¿no? O de la OMS, de repente, que indica que la cantidad de obesos ha aumentado y veo la página web, ¿no? A pesar que me indica qué periodista lo hizo, en qué año, etcétera, yo no puedo seguir como respaldo esa página web. Yo tengo que ver de dónde ese periodista adquirió la investigación. O sea, yo tengo que ir directo a la fuente, no directo, no, es que en la OMS salió este enunciado y entonces este enunciado da respaldo a mi investigación porque coinciden las variables y yo lo que... No. O sea, yo tengo que investigar de dónde ese periodista sacó ese enunciado, cuáles fueron sus reales fuentes para que usted pueda también tomarlas como suyas o como referencias. Entonces aquí hay algo más esquemático, les traté de hacer para que usted, una cosa es citar dentro del texto y otra es cuando usted cita dentro de las referencias, que son las partes que algunos llaman bibliográficas o de referencia, ¿no? Las partes finales. Entonces, dentro del estilo Vancouver, como les indicaba, primero va el autor, que en este caso, el autor Vega, Pina, máximo puede usted mencionar hasta 3 autores según la necesidad de la revista, el título, ¿no? En este caso, la implantación, ¿no? De corazón asociado con vías pancreáticas, ¿no? La revista, aquí está el nombre de la revista, el año en que se publicó la revista, el volumen, ¿no? 124, el número, ¿no? Y la página, ¿no? Entonces, dentro de las referencias de documentos físicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si usted quiere tomar fuentes de libros en físico, ¿no? Usted puede primero citar al autor, luego el título, ¿no? Procedimientos y cuidados de enfermería, por ejemplo, en este caso, y hacer mención el subtítulo al que usted o en el que usted se ha evocado, ¿no? En este caso, medicina quirúrgica, el número de la edición del libro, ¿no? En este caso, edición sexta, el volumen, qué número de volumen tiene este libro,
el lugar de publicación, ¿no? Dónde se publicó, la editorial, ¿no? La fecha de la publicación y el número de páginas, ¿no? Pero jóvenes, ustedes tienen que considerar que estos signos de puntuación que van aquí, por ejemplo, aquí yo está en rojo, luego en verde, luego en azul, pero sigue unas puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ubicar, después del subtítulo se ha puesto un punto. Luego, después de haber mencionado el número de edición, también se ha puesto un punto por la abreviatura, pero asimismo igual se coloca, si quisiéramos colocar toda la palabra completa, tendremos que colocar un punto. O sea, los puntos de separación sí o sí tienen que ir, ¿no? Y después de colocar el lugar, mire usted, va 2 puntos. O sea, la correcta citación no solamente es mencionar en el orden o la estructura como se le está mostrando aquí, sino también respetar los puntos, los signos de puntuación, ya sea punto, coma, 2 puntos, entre comillas, ¿no? Eso usted tiene que seguir y realizarlo tal cual para que sea válido su referencia. Entre libros pasamos a artículos científicos en físico. Como si yo tengo artículos en físicos, ¿cómo puedo citar, no? Primero, a diferencia, mire usted, de los libros, usted primero va a mencionar al autor, luego el título del artículo, pero luego se va al título abreviado de la revista. Seguido por un punto, va a la fecha de la publicación en la que se realizó dicho artículo. Seguido de un punto y coma, va al volumen, ¿no? O el número en el cual figura el texto del que usted le originó esas ideas. Luego van 2 puntos para mencionar la página, de qué página a qué página fue la referencia. Ajá, ya, artículos, tesis. Si nosotros queremos tener o respaldarlos en tesis en físico o trabajos académicos, podemos seguir estas pautas, ¿no? Por ejemplo, el autor, el título, ¿no? Considere usted que después del autor va un punto, luego va el título, ¿no? Luego del título sigue el tipo de documento o título o grado, ¿no? Ya sea de repente hay tesis de maestría, hay tesis de licenciatura, hay tesis en este caso de doctorado, ¿no? Entonces usted tiene que mencionar qué tipo de tesis fue de respaldo, ¿no? Luego sigue un punto. Ojo, el tipo de tesis va tal cual entre corchetes, ¿ya? No menospreciar los corchetes. O sea, si están ahí esos signos de puntuación es porque debemos usarlo. Considerar los corchetes para poner qué tipo de tesis es. Luego le damos continuidad con un punto y dentro de la tesis investigamos en qué lugar o el lugar se publicó esa tesis. Luego sigue 2 puntos, el editor, ¿no? ¿En qué institución fue, ¿no? De repente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego sigue un punto y coma para indicar la fecha de la publicación y luego su punto y luego número de páginas, ¿no? Para documentos legales, por ejemplo, primero va, en este caso sí, usualmente para documentos legales, como les indicaba, es más usado por la Facultad de Derecho, y el esquema ya es un poquito más movido, pero igual todo tiene una estructura. Entonces, primero se coloca el país, ¿no? Luego sigue un punto, el nombre de la entidad que expide, o sea, quién emitió ese documento legal, en este caso el Ministerio de Salud, sigue un punto, el título de la ley, decreto, orden o motivo de expedición, ¿no? Luego de ello sigue otro punto para poder indicar el nombre del documento oficial, ¿no? En este caso casi siempre son resoluciones, ¿no? Y luego de ello, entre paréntesis, va fecha de la publicación. ¿En qué fecha fue publicada esa resolución o ese documento? Entonces, referencias de documentos en línea. Si nosotros encontramos artículos científicos en línea, no es lo mismo, no es la misma referencia a que coloquemos en físico, ¿no? El estilo Vancouver cambia. Entonces, si encontramos o lo hacemos a través de libros en línea, vamos a empezar con el autor, ¿no?
un punto, a ver, perdón. Luego, título, 2 puntos, el subtítulo. Y esto, joven, antes del título, colocarle un punto entre corchetes, vamos a brindar la información del cual fue adquirida en este caso por internet, lo colocamos entre corchetes. No olvide, joven, porque si usted no coloca este corchete, internet van a considerar que usted colocó usted adquirió esa referencia de libros en físico, ¿ya? Entonces, aquí están las pequeñas diferencias, pero que se respeta según la normativa Vancouver, ¿ya? Entonces, coloca, después de haber colocado esos corchetes, recién va el punto, coloca el número de edición, que también viene continuado por otro punto, el volumen, ¿no? Continúa otro punto, el lugar de la publicación, luego ya vienen los 2 puntos, y viene la editorial, ¿no? La editorial a la que pertenecen esos libros en línea. Luego de la editorial viene punto y coma, la fecha de la publicación, y como es citado en línea, usted nuevamente abre corchetes y pone el citado según la fecha exacta de la cual le indica el libro en línea, ¿no? Luego recién viene el punto y viene el número de páginas, ¿no? Asimismo, usted menciona el link de donde está disponible este libro en línea, ¿no? Entonces usted pone disponible de 2 puntos y el link del cual usted adquirió la información o el libro, ¿no? Para artículos científicos en línea, lo mismo, joven. Coloca el autor, punto, el título del artículo, punto, viene el título abreviado de la revista y después del título abreviado, antes de colocarle el punto, usted coloca los corchetes y menciona que usted esa revista o ese artículo lo adquirió de internet. Luego viene el punto y recién viene la fecha de la publicación. Nuevamente hace mención dentro de la fecha el citado exacto de la fecha de dicha publicación, luego el punto y coma, el volumen del número de páginas y coloca finalmente, después del punto del volumen de páginas, coloca dónde puede estar disponible y el link, ¿no? De dónde lo adquirió. De tesis y trabajos académicos, ¿no? Igual, primero el autor, punto, luego el título. Luego del título, antes de ponerle el punto, coloca los corchetes para ver qué tipo de tesis es, ya sea licenciatura, maestría, doctoral, y que fue en internet. Luego recién viene el lugar de publicación y luego abre 2 puntos para colocar el editor, ¿no? Luego del editor viene punto y coma para la fecha de la publicación y ahí nuevamente abre corchetes para indicar las fechas exactas del citado. Luego abre un punto para el número de páginas y dónde podemos encontrar, ¿no? La disponibilidad, coloca el link, ¿no? Por favor, joven, esas partes que le mencioné, el punto y coma, los 2 puntos, esos signos de puntuación tienen que ir tal cual está mencionado en la diapositiva. Ahora, no solamente es citar artículos, de repente citar las referencias, sino también si usted en la parte de resultados va a realizar su tabla, ¿no? Pero esto ya, claro, las tablas usualmente no son parte de un proyecto, salvo que pueda ser un proyecto experimental, usualmente ahí puede haber algunas excepciones, pero en su mayoría, por decir, el mayor porcentaje es cuando usted ejecuta su proyecto, usted va a tener una serie de tablas o resultados porque las investigaciones a las cuales nos estamos direccionando en su mayoría son cuantitativas, entonces nos vamos a basar en estadísticas. Y estas tablas que se van a realizar o estos cuadros también tienen que ser citados. Entonces, aquí les voy a mostrar pautas para la presentación de tablas. Entonces, Vancouver también nos brinda unos modelos de tablas, como acá pueden ver. Por ejemplo, menciona en negrita tabla número 1, en número arábico, ¿no? Porque es la primera tabla la que están presentando. Y indica cuál es la referencia de esa tabla, qué es lo que se menciona o se va a visualizar en esa tabla. En este caso, factores sociodemográficos asociados a la inspección visual de ácido acético, por ejemplo, ¿no? El grupo de estudio, ¿no? Aquí menciona, le da forma al cuadro, pero en la parte inferior, mire usted, hace referencias, ¿no? En la parte, por ejemplo, pone asteriscos, tomado de,
de dónde sigue la referencia y ahí ve usted el número arábigo donde está la flechita, ¿no? Para que indique qué autor le brinda un respaldo al cuadro, ¿no? Y bueno, ya lo demás son referencias que el investigador tomó del mismo cuadro, ¿no? Pero mire, usted siempre va así, ¿no? Menciona la tabla en negrita con número arábigo y si hay que hacer mención de dónde fue tomado este cuadro, pues lo menciona con un asterisco tomado de Pérez y el número de referencia que tuvo Pérez, ¿no? De repente fue el autor número 8 en mención. Pautas para la presentación de figuras, ¿no? Eso también usualmente va a ser en la parte de resultados. Entonces, el modelo de figuras, usted primero coloca su cuadro, ¿no? Y una vez que coloca su cuadro, a diferencia de una tabla, mire usted, que va primero en negrita mencionado tabla 1 y a qué hace referencia su cuadro. En el modelo de figura, usted primero muestra la figura y luego pone figura número 1 en negrita, punto, el subtítulo o el título que le va a otorgar o que se le ha otorgado a ese cuadro, ¿no? Tasa, en este caso, tasa total de fecundidad de Colombia del año, entre paréntesis, si es que va algún año, de 1986 al 2005, ¿no? Y acá indica, mire, joven, asterisco tomado de Gómez. ¿Y qué número arábigo tuvo en referencias? El número 6. Y mire usted acá, joven, igualito, tomado de, acá sale el número de referencia. ¿De dónde usted sacó esa referencia de cuadro, no? De tabla y en este caso de figura. Sugerencias adicionales para los correctos citados. Mire, básicamente hay muchos documentos que dan una versión física como en línea, ¿no? O sea, de preferencia, en la actualidad ya inclinarnos por la versión en línea, que es más factible poder ubicar de dónde usted tuvo la referencia, ¿no? Facilita más que todo el acceso a poder certificar el autor al que usted se basó, ¿no? En las referencias bibliográficas deben aparecer solo los documentos que han sido citados en el texto, eso también. No es que usted, dentro de todo su marco teórico, por así decirlo, tiene una numerología hasta de 15. 1, 2, 3, 4, 15 autores, según todo su proyecto, usted hizo uso de 15 autores, pero en sus referencias aparecen 20. Entonces, no hay una relación. Se supone que después de cada párrafo usted menciona, le brinda una numerología al autor y lo coloca en las referencias, ¿no? Entonces, no puede haber más de la numerología mencionada, no puede ser más las referencias. Tiene que haber una concordancia. Tomar en cuenta los signos de puntuación, como les estuve repitiendo, ¿no? Va un punto, va comillas, va punto y coma, va 2 puntos, va corchetes, ¿no? Entonces, todos esos pasos, así de sucesivos y así de estrictos, se tienen que tomar en cuenta para una citación, joven. Entonces, aquí nos hace esa sugerencia, tomar en cuenta los signos de puntuación que se utilizan entre cada dato en las referencias bibliográficas. Y otra sugerencia más que le brindo es evitar el exceso de citas textuales. Como les indiqué, no es conveniente para usted, joven, porque al momento de pasar el Turnitin, el porcentaje de plagio va a ser mayor. Entonces, va a tener que volver a parafrasear. Entonces, usted lea en la medida, en lo mínimo, que realmente sea necesario mencionar de repente alguna ley, alguna propiedad que sea necesario mencionar. Solo en esos casos yo le recomiendo que usted ponga citas textuales. Pero mientras tanto, parafrasee, joven, lea, entienda, explíquese, expláyese con todas sus palabras y brinde la referencia del autor al que usted le brindó esa lucidez para poder redactar. Evitar el exceso de citas textuales, priorizar la cita de parafraseo y respaldar el autor, ¿no? ¿Qué errores se cometen en Vancouver? Usualmente, los más frecuentes es que algunos investigadores mezclan un poquito el APA con el Vancouver, ¿no? El APA tiene otro tipo de citado, ¿no? Dentro de todo el texto o el párrafo, usted ya va a ver ahí inmerso el nombre del autor. En cambio, en un Vancouver, usted va a ver la mención del autor solo en referencias.
¿Me dejo entender? Entonces, ahí ya hay una gran diferencia. Cuando usted lea un artículo, usted también puede definir si este artículo ha sido en Vancouver o en APA, o esa tesis ha sido en Vancouver o en APA, según como usted vea los párrafos. Si en los párrafos hacen mención del autor y el año, de repente, entonces, en ese párrafo hay un estilo APA. Si usted ve que solamente hay una numerología arábica y usted puede recién enterarse quién es el autor a raíz de que sigue la numerología en la referencia, pues usted dice, no, este es un estilo Vancouver. Entonces, desordenar la numeración, a veces cuando seguimos las pautas en Word, en la actualidad ya el Word viene donde usted pueda activar su redacción en estilo Vancouver. Entonces usted va redactando, le da ahí, le coloca el número, le coloca el link y ya eso se va acumulando en las referencias. Entonces, usted sigue redactando, de repente en el párrafo número 50 que usted va a realizar, usted pone entre paréntesis el número arábigo 1, pone el número arábigo 1, automáticamente el Word identifica que ese número 1 usted le brindó a tal autor y ya no es necesario a cada rato, ¿no? Colocarlo. Colocar referencias incompletas. También, joven, cuando se le ha brindado ahora las pautas o la estructura de cada tipo de citación, ya sea en artículos, ya sea en libros, ya sea en tesis, en revistas, etcétera. Usted tiene que seguir las pautas tal cual. Hay algunos que no consideran los puntos. Dicen, no, aquí yo quiero poner una coma, pero en realidad, según lo que le acabo de mostrar, iba un punto, joven. Entonces, está mal. Eso le van a mandar a corregir. Usted tiene que respetar los signos de puntuación. Si es de internet, colocarlo entre corchetes. Después de esos corchetes recién va el punto. Entonces, eso hay que respetar. Usar fuentes no científicas, ¿no? Como les indicaba, a veces decimos, bueno, no, pero es la página web de la OMS, ¿no? No, pero es la página web, no sé, de alguna... No podemos basarnos en páginas de periodistas que se han respaldado de otros autores. Tenemos que ir a la fuente original para poder tener respaldo. Y bueno, aquí las herramientas que les recomiendo son Zotero, Mendeley, EndNote, ¿no? Y estas son las citas bibliográficas. Según las referencias mencionadas, estas son las citas bibliográficas, ¿no? Entonces, ahora vamos con la interrogante. ¿Qué consecuencias tendría investigar sin evidencia científica? ¿No? ¿Qué consecuencias tendría para usted investigar sin evidencias científicas? A ver, vamos a ver algún alumno que tenga muchas ganas de colaborar con la clase, que ha estado muy atento. A ver, algún alumno o alumna. Vamos a ver. Sheila Rosemary, ¿estás? Sheila. Sí, licenciada. ¿Qué tal, Sheila? Buenas tardes. Estás? Buenas tardes, Sheila. Según todo lo explicado, ¿cómo podrías tú, en tu criterio, responder a esta pregunta? ¿Qué consecuencias tendría investigar sin evidencia científica? Bueno, yo creo que si no utilizamos evidencia científica a partir del desarrollo de antecedentes y marco teórico, básicamente no tendríamos fundamento y todo lo investigado prácticamente estaría conllevando tal vez a un plagio si no hay cita o algo sin referencias, ¿no? Muy bien, Ajá. exacto, porque estaríamos anulando el derecho de autor, así como usted investiga y su investigación va a ser, muchas gracias, su investigación va a ser base para próximas investigaciones. Entonces, si usted no muestra ese respeto al autor que le brindó esas ideas para que usted redacte, entonces considere usted que cuando lean su investigación y de repente sustraigan algunos párrafos de los que usted, de la investigación que usted hizo, le gustaría ser mencionado porque es su trabajo de investigación. Entonces es lo mismo y muy bien, aquí su compañera ha entendido la clase, ¿no? Muy bien, jóvenes, con todo el cariño, le tengo esta frase que el éxito nace de la constancia y la pasión que pones a cada día, ¿no? Entonces,
sigan construyendo su camino profesional, jóvenes, sigan en la perseverancia, en el aprendizaje constante. Recuerden que la constancia alcanza el éxito, ¿no? En Japón nos indican, por ejemplo, que consideran ahí que la inteligencia va a ser superada básicamente por la constancia, por la disciplina, ¿no? Entonces, hay que buscar ser disciplinados, jóvenes, para poder alcanzar el éxito, ¿no? Y eso lo manifiesta Benjamin Franklin, siguiendo respaldos, jóvenes, siempre. Muy bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la cual pueda yo resolver? De repente algún aporte del que yo no haya mencionado, ¿no? Bienvenido sea, joven, adelante. ¿Alguna duda, joven? De repente tiene algún título que quiere que de repente lo pueda orientar aquí con los antecedentes y marco teórico. Bueno, creo que entonces doy por entendida que la clase ha sido asimilada por completo. Muy bien. Igual, de todas formas, cualquier duda le pueden hacer llegar a su delegada y yo gustosamente voy a poder cubrir la duda que ustedes tengan, jóvenes. Recuerden, por favor, seguir las pautas de Vancouver, tal cual lo mencionado. Igual la diapositiva también le voy a estar pasando a la delegada para que ustedes puedan seguir las referencias. Y por ahí tengo algunos libritos de formatos Vancouver que si les gustaría pueden darle uso, ¿no? Para sus referencias. Eso sería todo conmigo, jóvenes. Pueden seguir con sus horarios. Creo que algunos tienen práctica aquí. Bueno, tengo mi grupo de práctica. Eso sería todo conmigo por ahora. A ustedes también, gracias. A ustedes. Gracias, licenciada. Licenciada. A ustedes, jóvenes. Sigamos en el camino de la investigación, jóvenes. Es muy interesante y también muy lucrativo, pero siempre con la ética, jóvenes, con la ética. ¿Ya?